nuestro siguiente ejemplo. Este ejemplo sí va a estar bastante largo, entonces sin más, empezamos. Tenemos este triángulo, tenemos su lado que mide 90 grados, tenemos otro lado A que mide 69 grados, 15.2 minutos, y tenemos su ángulo opuesto que mide 56 grados, 45.4 minutos. Tenemos que encontrar sus elementos restantes. ¿Cuáles serían? Serían su ángulo opuesto C y el ángulo B con su lado opuesto B. Entonces, para encontrarlos tenemos que encontrar su triángulo polar. Ahí está. Y entonces vamos a nombrar los elementos de la misma forma que nosotros tenemos aquí. Este sería el ángulo A', este sería el ángulo B', y este sería el ángulo C'. Y entonces nombramos los lados. Este sería A', ahí está. Entonces este sería el lado C', y este sería el lado B'. Vamos a encontrar el triángulo polar correspondiente. Entonces tenemos lo siguiente. Veamos. Vamos a relacionar los tres elementos que tenemos con los del triángulo polar. Entonces empezamos. Sería este elemento A más su elemento, este es un lado, sería su elemento opuesto, ángulo, pero del otro triángulo nos da como resultado 180. Luego tenemos este lado C más, como es un lado, lo relacionamos con su elemento opuesto, ángulo, pero del otro triángulo, y esto es igual a 180. Y luego aquí tenemos este ángulo A, lo relacionamos con su elemento opuesto, como es ángulo, su elemento opuesto es un lado, pero del otro triángulo, 180. Y a continuación, pues despejamos. De aquí despejamos en cada ecuación el elemento del triángulo polar. En la primera sería A' es igual a 180. Este que está sumando pasa del otro lado restando. Esta A pasa del otro lado restando. Y entonces sustituyendo, bueno, ahorita sustituimos. Vamos con la siguiente ecuación. Queremos despejar esta C', y entonces esto es igual a 180. Y entonces esta C que está sumando pasa del otro lado restando. Y ahora vamos con la tercera ecuación. A', que es igual a 180. Entonces esta A que está sumando pasa del otro lado restando. Ahora sí, vamos a ir sustituyendo valores. Aquí tengo 180 menos, cambio la A por su valor. Aquí está, 69 grados. Luego 15.2 minutos. Ahí está. Luego en la parte de abajo, bueno, de una vez vamos a resolver. ¿Y eso a cuánto es igual? Nos da 180 menos 69 grados, 15.2 minutos. Y eso nos da 110.74. Ahí está. Vamos con el siguiente elemento. Sería 180 menos, cambio la C por su valor, que bueno, aquí es 90. Y esto es igual a 90 grados. Vamos por la tercera ecuación. Sería 180 menos, cambio la A por su valor, 56 grados, 45.4 minutos. Y esto, ¿cuánto nos da como resultado? Nos da 56 grados, 45.4 minutos. Nos da 123.24. Ahí está, grados y grados. Y entonces ya tenemos los elementos del triángulo polar. Vamos a escribirlos aquí. C, que ya vimos, es el ángulo que mide 90 grados. ¿Qué más? A, que vale 123.24, el lado A. A' es igual a 123, voy a borrar esto, 123.24. Y aquí tenemos esta A', que es esta que vale 110 grados. A' vale 110 grados, vale 110.74 grados. Y ahora aquí tenemos un pequeñísimo problema. ¿Cuál? Vean qué tipo de triángulo. Bueno, aquí tenemos 90 grados. Entonces sería este ángulo, 90 grados. El problema que tenemos es que es el caso 6, donde tenemos un cateto con su ángulo opuesto. Eso quiere decir, cuando tenemos este caso, que vamos a tener dos soluciones. O sea, dentro de este triángulo polar vamos a tener que calcular otro triángulo. Voy a borrar tantito este, que sería el adyacente a este, que sería
más o menos así. Y entonces, este sería el lado A'. Nosotros habíamos visto que cuando teníamos este caso, donde teníamos un lado opuesto con su ángulo opuesto, íbamos a tener un segundo triángulo. El segundo triángulo iba a ser adyacente a ese lado. ¿Qué otras cosas nosotros habíamos visto? Habíamos visto que si este es mi lado, bueno, voy a ponerlo de color azul. Si este es mi lado opuesto, en el otro triángulo va a tener otro ángulo opuesto. Pero este ángulo opuesto va a tener el mismo valor, 110 grados, más bien 110.74 grados. Ahí está. Y entonces aquí vamos a tener otro ángulo de 90 grados. Entonces esta C', vamos a recorrerla para acá. Esta C', 1 del triángulo 1 va a ser igual a C'2, que ambas, esta C, bueno, hablando de ángulos, vamos a ponerlo mejor como ángulo. Ahí está. Y aquí sería, ahí está. C'1, que sería este ángulo, es igual a C'2, que va a ser igual a 90 grados. Esto lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ya nada más nos faltaría encontrar este ángulo, en realidad sería B1' del primer triángulo. Y este ángulo sería B2' del otro triángulo. Entonces, ya nada más nos faltaría encontrar que sería B, que sería la otra B, B2, aquí sería B1', aquí tenemos C1 y aquí este lado sería C2'. Más bien voy a ponerlo más pequeño, ahí está, para que parezca que es un lado. Y entonces tenemos que encontrar todos los elementos del triángulo 1 y del triángulo 2. Afortunadamente sabemos que trabajamos con el triángulo 1 y los elementos del triángulo 2 se obtienen de forma más fácil. Entonces, momentáneamente, vamos a encontrar el triángulo 1. Si tienen complicaciones con esto, me avisan, o yo creo que se voy a dejar en la descripción del video correspondiente al caso número 6 de triángulos rectángulos, cuando nos daban su lado y su ángulo opuesto. Entonces, vamos a resolver primero el triángulo 1 y luego vamos a resolver el triángulo 2. Voy a centrarme ahorita en el triángulo 1. Este valor sí lo tenemos, es acá. Nada más que no lo puse allá adentro para que no se vea todo amontonado. Lo voy a dejar aquí abajo. A' es igual a 123.24. Ahí está. Entonces, vamos a borrar todo esto. ¿Dónde está el borrador? Aquí está. Entonces, borramos todo esto. Y a continuación, tenemos lo siguiente. Hacemos nuestro diagrama para el triángulo 1. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, empiezo con esta base. Sería C1', C1', luego seguiría el ángulo B1', luego sería este lado A', luego sería este ángulo, el de 90 grados, entonces ese no lo incluimos, luego sería B1', y finalmente sería A'. Ahí está. Bueno, aquí prima era aquí arriba. ¿Y qué nos falta? Pues ya tenemos todo, porque vean, después volvemos a C1. Entonces nada más me estoy centrando en el triángulo 1, el otro como si no existiera. Y entonces a partir de aquí empezamos a realizar los cálculos. ¿Qué valores tenemos del triángulo 1? Tenemos el ángulo opuesto y tenemos su lado opuesto, que aquí está. Y entonces a partir de aquí empezamos a calcular. Otra cosa que tenemos que hacer es que para este caso tenemos que verificar si tiene solución. Para eso tenemos que ver si se cumple la siguiente condición, que seno del lado opuesto, que en este caso es A', debe ser menor a seno de su ángulo opuesto, A'. Entonces vamos a sustituir los valores para ver si se cumple esta condición. Seno
de A'. ¿Cuánto vale A'? Aquí lo tenemos, 123.24. 123.24. Debe ser menor a seno de el ángulo opuesto, 110.14. 110.14. Utilizamos la calculadora y tenemos seno de 123.24 vale 0.83 y debe ser menor a seno de 110.14. 110.14 y eso es igual a 0.93. A lo mejor cuando vimos este caso de triángulos pensaron, pues si el ángulo es menor, siempre se va a cumplir. Vean cómo no siempre se cumple. Aquí 123 es mayor que 110. Entonces, no se vayan con la idea de que, pues si el ángulo es menor, siempre va a salir esto. No, porque puede haber ocasiones en las que también el ángulo sea mayor y sin embargo, se cumple la condición. En este caso se cumplió, sí, porque 100.83 sí es menor a 0.93. Entonces esta condición sí se cumplió, por lo tanto sí tiene solución. Ahora sí, vamos a borrar todo esto. Ya vimos que sí se cumplió la condición, entonces ya podemos empezar a resolver. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a resolver. Ya identificamos los dos datos que tenemos. Vamos a identificar cuáles son los catetos. Si este es el ángulo C1 de 90 grados, ¿cuáles son los lados adyacentes? A' y B1'. Sería este y este. Entonces, al resto de los elementos les vamos a poner la palabra CO. Aquí sería CO menos B1', CO menos B1'. Aquí abajo sería CO menos C1', CO menos C1'. Y aquí sería CO menos A'. Ahí está. Y entonces, ahora sí, ya vimos que los elementos que tenemos son A y el ángulo opuesto A'. Ahí está. Entonces vamos a empezar a resolver. ¿Qué podemos empezar a resolver? Pues, veamos. Aquí tengo este B1'. Si yo lo tomo como elemento central, tengo sus elementos adyacentes. En este caso nos va a salir una función seno, pero como habíamos visto en esta situación, aquí sí podemos usar la función seno, ya que precisamente tenemos dos triángulos, porque vamos a usar los dos valores posibles de la función seno. Entonces vamos a encontrar B1'. Sería seno de B1, si quieren, para evitar tantas confusiones de primas y unos y no sé qué, vamos a quitarle nada más momentáneamente para este triángulo estas comillas, que significa nada más que vamos a trabajar con el triángulo polar, no con el original. Entonces, ahorita nada más vamos a escribir B con los subíndices. Seno de B1 es igual a tangente de sus adyacentes, que sus adyacentes son estos dos elementos, este y este. Entonces sería tangente de A' por tangente de 90 menos A'. Ahí está. Y entonces tenemos seno de B1' es igual a, sustituimos los valores. Sería tangente, ¿cuánto vale A'? Vale este valor, 123.24. Ahí está. 123.24 por tangente de 90 menos A', que A' aquí lo tenemos, 110.74. 110.74. Ahí está. Y entonces, seno de B1 es igual a tangente. Bueno, dije que no iba a poner los primos y entonces los puse. Ya ni modo. Sería tangente de 123.24 por tangente de 90 menos 110.74, y eso nos da como resultado
0.5777. Y entonces despejamos B1. B1 es igual, este seno pasa del otro lado como ángulo seno de 0.5777. Y entonces tenemos que B1 es igual a 35.29 grados. 35.29 grados. Entonces ya tenemos el valor de B1. Sería aquí, voy a ponerle B1'. B1' es igual a 35.29. Ahí está. Bueno, creo que no se me dice 29. Ahí está. Entonces, teniendo este valor, ya podemos encontrar los del otro triángulo. ¿Cómo los encontrábamos? Con la siguiente expresión. Siempre era 180 menos cualquier elemento del triángulo 1, que en este caso es B1, siempre nos va a dar como resultado el elemento del triángulo 2. El mismo elemento, pero del triángulo 2, que en este caso pues es el lado B. Entonces, nada más sustituyendo, B2 es igual a 180 menos B1, que lo acabamos de encontrar, 35.29, y esto nos da como resultado, nos da 144.70. Y entonces ya tenemos B2', porque estamos hablando de los triángulos polares. Entonces sería B2' es igual a 144.70. Ahí está. Entonces ya encontramos este elemento. Podemos encontrar algunos otros. Por ejemplo, si yo tomo este como elemento central, podría encontrar el valor de C1'. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a borrar esto. Y entonces, ahora este va a ser mi elemento central. Vamos a quitar estos puntos y tenemos elemento central. Si vemos los elementos adyacentes, no tengo este valor, pero si vemos los elementos opuestos, sí tenemos sus valores. Entonces vamos a considerar los elementos opuestos. Sería seno del elemento central, 90, igual vamos a quitarles todas estas comillas, nada más para que no sea tan complicado. Sería C1, el lado C1 es igual al coseno de los opuestos, coseno de A por coseno de B. Y entonces sustituimos, bueno, aquí sí, vamos a cambiarle, se puede cambiar a coseno, sería coseno de C1 es igual a coseno de A por coseno de B. Podemos sustituir directamente los valores. Bueno, aquí sería B1, entonces aquí también B1, para que no nos confundamos. Coseno de C1 es igual a coseno de A, que aquí tenemos el valor de A, que es este, 123.24 grados por coseno de B1. Consideramos B1 porque acuérdense que estamos trabajando nada más con el triángulo 1, y a partir del triángulo 1 encontramos los elementos del triángulo 2. B1, ¿cuánto vale? 35.29. Y entonces coseno de C1 es igual a coseno de 123.24 por coseno de 35.29, y nos da como resultado menos 0.4474. Despejo C1 y esto es igual, este coseno pasa del otro lado como ángulo coseno de esta cantidad, menos 0.4474, y finalmente nos da que C1 es igual a ángulo coseno, nos da 116.57 grados. Y ya tenemos el resultado. Entonces ya tenemos el valor de C1, el lado C1, que voy a ponerlo aquí arriba. Sería C1
C1' es igual a 116.57. Y si ya tenemos el elemento del triángulo 1, podemos hallar este mismo elemento, pero del triángulo 2, con la expresión que ya habíamos visto en videos anteriores. 180 menos el elemento del triángulo 1, que en este caso es 1, C1' es igual a este mismo elemento, pero del otro triángulo, C2'. Y en este caso sería 180, sustituyendo, sería C1' que vale 116.57, 116.57 es igual a C2', y entonces, realizando la operación, C2' es igual a, nos da 63.42 grados. 63.42 grados. Y ya tenemos el valor de C2, que lo vamos a escribir aquí. C2' es igual a, bueno, creo que no se alcanza a ver este 2, a 63.42. 63.42. Ahí está. Bueno, voy a quitar tantito este ángulo para que se vea ese 2. Ahí está. Y entonces ya nada más que nos falta. Nos faltarían los ángulos B1 y B2. Entonces, aquí voy a dejar esto. Voy a marcar que ya lo hicimos. Y entonces ya nada más nos falta este sector. Bueno, es posible que como lo hice muy pequeño no se alcance a ver. Pero acuérdense, este 1. Pero acuérdense que este círculo está a base del triángulo 1. Entonces, este elemento es un 1. Nada más para indicar que estamos trabajando con los elementos del triángulo 1. Entonces ahora vamos con este elemento. Ahí está. Y entonces, ¿cómo serían las ecuaciones para ese elemento? Serían de la siguiente forma. Vamos a borrar todo esto. Y aquí, como ya casi tenemos todo, pues ya ya podemos relacionarlo con cualquier elemento. Vamos a relacionarlo con las tangentes. Entonces, si este es mi elemento central, seno del elemento central, 90 menos B1. Voy a quitarle igual las comillas para que no haya confusiones. Es igual a la tangente de los adyacentes, que son estos dos sectores, tangente de A y tangente de CO menos C1. Tangente de A por tangente de CO, que ya vimos significa 90. Ese 90 se ve muy feo. 90 menos C1. 90 menos C1. Ahí está. Y entonces tenemos seno. Este seno se puede transformar a coseno, más que nada para facilidades de cálculo. Coseno de B1 es igual a tangente de esta A, que es esta del triángulo 1, que aquí la tenemos, 123.24, 123.24 por tangente de 90 menos C1, el lado C1, que aquí lo acabamos de encontrar. Acuérdense que es C1 porque estamos nada más trabajando con el triángulo 1, y a partir del triángulo 1 obtenemos los elementos del triángulo 2. Sería 116.57 grados. Resolviendo eso con la calculadora, coseno de B1 es igual a, sería tangente de 123.24 por tangente de 90 menos 116.57, y eso nos da como resultado 0.7630. Y entonces despejamos B1, este coseno pasa del otro lado como ángulo coseno de esa cantidad, 0.7630, y tenemos que B1 es igual a ángulo coseno de esa cantidad, y nos da como resultado 40.26 grados. Entonces ya tenemos el ángulo B1, que es este. Vamos a ponerlo de color rojo. Sería B1 es igual a 40.26 grados. 40.26. Ahora vamos a encontrar B2, que como lo encontramos con las ecuaciones
que relacionan a estos mismos elementos, pero del otro triángulo. ¿Cuál era? Era 180 menos el elemento del triángulo 1, B1, nos da el mismo elemento, pero del triángulo 2, que sería B2. Sustituyendo, sería B2 es igual a 180 menos B1, que es ese valor, el que tenemos aquí, 40.26, y esto es igual a, nos da 139.73, perdón, 73. Y ya tenemos el valor de B2. Entonces, vamos a escribirlo aquí, B2, que es este, B2 es igual a 139.76. Ahí está. Ya tenemos B1, que es este, y B2. Ya tenemos todos los elementos de los triángulos. Ahora bien, aquí viene otra parte interesante. Estos dos triángulos, recuerden que son triángulos polares. ¿Eso qué quiere decir? Que cada triángulo polar tenemos que convertirlo a su triángulo original. Precisamente porque son dos soluciones. Entonces, tenemos para cada triángulo, vamos a regresar a su triángulo original. Ay, voy a borrar todo eso para hacer todo ese procedimiento. Listo, ya borré esto. La ventaja es que los dos triángulos que vayamos a obtener van a tener los mismos elementos, porque al final de cuentas estos dos los trabajamos con los mismos elementos. Vean, esta A' la obtuvimos a partir de esta A y fue la misma para ambos triángulos. Esta C', C1 y C2 valen 90 grados y la obtuvimos a partir de este lado. Y luego, esta A' fue la misma para los dos triángulos. Entonces, esa provino de este lado. Entonces, en conclusión, los dos triángulos que vayamos a obtener van a tener los mismos valores que tenemos en el triángulo original. Entonces, al menos ya tenemos aquí un triángulo dibujado. Vamos a dibujar el otro por acá y vamos a ir poniendo sus elementos. Entonces sería A, que vale 56 grados, 56 grados, 45.4 minutos. No se preocupen, este video yo creo que lo voy a dejar en... Más bien, este ejercicio si está muy largo lo voy a dejar en otro video. Esperaba pasarla por 5 o 10 minutos, no por casi media hora. 69 grados y luego 15.2 minutos. 15.2 minutos. Y ahora tenemos el lado C, este que mide 90 grados. Entonces, para eso vamos a trabajar primero con el triángulo 1. Vamos a encontrar los elementos del triángulo polar 1. Bueno, más bien ya tenemos los elementos del triángulo polar 1. Entonces a partir de estos vamos a encontrar los elementos reales del triángulo 1. ¿Cómo quedaría? De la siguiente forma. Aquí tenemos B1' más su elemento opuesto. Este es un lado. Bueno, voy a nombrarlos. Este va a ser mi triángulo 1 y este va a ser mi triángulo 2. Ahí está. Entonces, aquí tenemos B1' más, como es un lado, va a ser su elemento opuesto, el ángulo, pero del otro triángulo. Va a ser del mismo triángulo con el que vamos a trabajar, que sería este. Por eso les puse estos mismos números. Y esto nos da como resultado 180. Luego, ¿qué otro elemento encontramos del triángulo polar número 1? C1. C1' es más, es un lado. Lo que vamos a encontrar va a ser su elemento opuesto, el ángulo del mismo triángulo, C1. Bueno, dejen el agua más grande. Ahí está, para que parezca ángulo. Y esto nos da como resultado 180. ¿Qué otro elemento encontramos del triángulo polar 1? B1'. B1' más, entonces lo relacionamos con su elemento opuesto. Como es un ángulo, sería un lado, pero de ese mismo triángulo, del triángulo 1. Y eso es igual a 180. Y a partir de aquí despejamos los elementos. Entonces, aquí necesitamos B1
que es igual a 180, menos esta B1', B1', que es igual, sustituyendo los datos, sería 180 menos B1', aquí está, 35.29 grados, y resolviendo esto nos da como resultado 180 menos 35.29 nos da 144.71, y ya obtenemos ahora sí el valor de B para el primer triángulo, que los voy a poner de color rojo. Y entonces, ¿cómo quedaría? Este es el triángulo 1, sería B es igual a 144.71. Ahora vamos con la siguiente ecuación, que sería esta. Entonces vamos a borrar todo esto, y entonces tenemos lo siguiente, sería, aquí vamos a despejar esta C1 es igual a 180, entonces esta C1' la pasamos, como está sumando, pasa del otro lado restando, menos C1', ahí está, esto es igual, sustituyendo valores, 180 menos C1', bueno, ya iba a escribir la calculadora y no lo he sustituido, es este valor, 116.57, ahí está, y esto nos da como resultado 180 menos 116.57 y nos da 63.43. Ya tenemos ahora sí el ángulo C1, que corresponde al triángulo 1. C es igual a 63.43. Y ahora vamos con el lado B, que es el que nos falta aquí. Borramos esto, y entonces sería, este es el que nos interesa, entonces vamos a despejarlo. Sería B1 es igual a 180, B1', que es el valor que encontramos, aquí está sumando, pasa del otro lado restando, menos B1', y esto es igual a 180, menos, cambio B1' por el valor que ya encontramos aquí, que es 40.26 grados, 40.26 grados, realizando esa operación, nos da como resultado 40.26, nos da 139.74, 139.74, ahí está. Y entonces ya tenemos el valor de B del triángulo 1, 139.74. B es igual a 139.74. Este lo voy a escribir de rojo, 63.43. Y ya tenemos los elementos faltantes del triángulo 1. Faltan ahora los del triángulo 2. Para eso vamos a usar el triángulo polar número 2, haciendo exactamente lo mismo. Vamos a borrar esto. No se crean, ya me cansé de estar hablando. Entonces, empezamos con B2. Por eso puse de rojo los elementos que fuimos encontrando, para que no nos perdiéramos entre tantos triángulos y tantos datos. Entonces, B2', le vamos a sumar su elemento opuesto, que sería, como este es un lado, sería el ángulo B2, y esto a cuánto es igual a 180 grados. Entonces, el siguiente elemento sería C2', más su elemento opuesto. Este es un lado, su elemento opuesto es un ángulo, pero del otro triángulo. Como ahora vamos a trabajar con el triángulo polar 2, vamos a encontrar entonces su triángulo original 2, por eso ahora todos los subíndices son 2, y esto es igual a 180. Y finalmente tenemos este elemento B2, que bueno, aquí sí es B2', para identificar que es del triángulo polar, más su elemento opuesto pero del otro triángulo, que si este es un ángulo sería un lado. B2 es igual a 180. Y a partir de aquí vamos despejando los elementos del triángulo 2, que cuáles serían.
veamos, este es un ángulo, este es el lado C, su ángulo opuesto sería C2, ahí está. Este es el ángulo B, B2, por el triángulo, entonces su lado opuesto sería este, B2. Y entonces vean, lo que despejaríamos sería el lado B2, el ángulo C2 y el ángulo B2, que son precisamente los que tenemos aquí, el ángulo B2, el ángulo C2 y el lado B2. Vean cómo todo se va enlazando, o sea, no quedan elementos sueltos. Y entonces, a partir de aquí empezamos a realizar los despejes. B2 es igual a 180, este que está sumando pasa del otro lado restando, menos B2', sustituimos los datos, 180 menos B2', y entonces, ¿dónde está B2'? Aquí está, 144.70, y esto ¿cuánto es igual? A 180 menos 144.70 nos da como resultado 35.3. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, ya vamos a escribir ese resultado. B2 es 35.3 grados. Aquí está. B2 es igual a 35.3 grados. Ahora vamos con la siguiente ecuación que tenemos aquí. Vamos a despejar C2. Entonces, vamos a borrar esto. C2 es igual a 180. Entonces, C2', que está sumando, pasa del otro lado restando. ¿Cómo quedaría? Es que este 180 más grande, no se veía. Menos C2', y esto es igual, sustituyendo 180 menos C2', que es del triángulo 2, es 63.42, y esto nos da como resultado 63.42, 116.58. Entonces ya tenemos el valor del ángulo C2. Aquí lo voy a poner. C2 es igual a 116.58. Y finalmente vamos con el último elemento, el lado B2. Borramos esto. Y entonces tenemos lo siguiente. El B2, ahí está. No, perdón. Sin la comilla sería B2. Es igual a 180. Entonces, este B2', que está sumando, pasa del otro lado restando. Menos B2', y esto es igual. Cambiamos este valor. 180 menos B2'. Aquí está. Es este, del triángulo polar número 2. Aquí está. Entonces, por eso las comillas para indicar que es el triángulo polar, que sería este, 139.73. Y finalmente tenemos como resultado que B2 es igual a 139.73, y esto es igual a 40.27 grados. Y entonces ya tenemos el valor de B2. Al fin. Entonces, como pueden observar, es de los ejemplos más complicados que nosotros hemos hecho. B2 es igual a 40.27 grados. Pueden observar que de estos ejemplos no hay videos. ¿Por qué? Precisamente por todo el trabajo que hay que hacer. Es un solo ejercicio. Vean todo lo que tuvimos que hacer, porque al final tenía dos soluciones. Entonces, por eso yo al final sí decidí meter este tipo de ejercicios, para que hubiera uno completo. Era lo que les decía, trigonometría esférica se deja al final por la cantidad de operaciones que se tienen que hacer para resolver un solo problema. Ahora, esquemáticamente, ¿qué fue lo que pasó? Nos dieron un triángulo original. Imagínense que este es el triángulo original. Cuando lo intentamos resolver, encontramos encontramos su triángulo polar.
si aquí está mi triángulo original, este sería nuestro triángulo polar. Ahí está. Pero cuando vimos que ese triángulo polar era un triángulo rectángulo que tenía dos soluciones, ¿qué hicimos? Tomamos su adyacente para esas dos soluciones, que su adyacente sería este. Entonces es como si trabajáramos con dos triángulos polares, el original y el adyacente, y ambos son adyacentes debido a este lado. Y después, ¿qué fue lo que hicimos? Para cada triángulo polar tuvimos que regresar a su triángulo original, por eso nos dieron dos. Entonces, estos son nuestros dos triángulos polares. Para este primero, vean, no voy a quitar mi dedo para que lo vean, pues regresamos a su triángulo original. Pero teníamos el otro triángulo polar, entonces tuvimos que encontrar su otro triángulo original, que si mis cálculos no me fallan, sería este, que es un triángulo que está al lado de este. Entonces, de los dos triángulos polares que nos resultaron, tuvimos que encontrar para cada uno sus triángulos originales. Y si se dan cuenta, los triángulos originales son adyacentes porque tienen un lado en común. Por esa razón fue que este lado A fue el mismo, porque es el lado en común. Incluso seguramente si lo volteamos, podríamos unirlos justo como tenemos aquí. Eso fue lo que ocurrió esquemáticamente. Se los expliqué porque pues hicimos tanto cálculo y a lo mejor llegó un momento en ¿qué estamos haciendo? Entonces por esa razón se los expliqué así detalladamente. Entonces espero que haya quedado claro todo esto. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclararé. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Ahora es un triángulo rectilátero porque uno de los lados mide 90 grados, pero nos dan los tres lados. A que vale 90, B que vale 57 grados, 14 minutos 20 segundos y C que vale 54 grados, 7 minutos 37 segundos. Entonces, este es el ejercicio que les propongo. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.